Imaginemos la escena. Hace miles de años un humano del Neolítico arrastra un tronco pesadísimo y lo cruza justo en la entrada de su cabaña. Es algo totalmente instintivo, ¿verdad? Muy rudimentario. Pero en realidad, ese preciso instante es el chispazo que enciende toda la inmensa y fascinante historia de la propiedad privada. Porque, a ver, mucho antes de que se inventara la escritura o incluso la rueda, ya existía ese deseo profundo de conservar lo nuestro. Hablamos de usar ramas llenas de espinas o atar nudos que eran auténticos rompecabezas, hasta llegar a los sellos de arcilla en la antigua Mesopotamia. El objetivo era siempre el mismo: proteger lo que tenemos y sobre todo marcar un límite muy claro. Y es que la evolución de la cerradura va muchísimo más allá de ser una simple proeza de la ingeniería. Es casi un espejo, un reflejo vivo de la naturaleza humana. Una historia que, como veremos, a veces tiene un lado bastante oscuro sobre nuestro deseo más innato de tener control y privacidad. Viajemos un momento al año 2000 a.C., a Egipto. Allí, justo a orillas del Nilo, unos carpinteros tremendamente hábiles empezaron a tallar el primer mecanismo real. Así es como nace la primera cerradura de pernos deslizantes de la historia. Y lo más increíble es que estaba hecha única y exclusivamente de madera. Fue un ingenio absolutamente revolucionario para su época. Este mecanismo funcionaba con una llave de madera enorme, que por cierto tenía una forma muy parecida a la de un cepillo de dientes gigante. Al meterla, sus propios dientes empujaban hacia arriba unos pasadores que estaban ocultos. Entonces la gravedad hacía su magia y de repente el cerrojo quedaba totalmente liberado. Luego, los griegos y los romanos cogieron esta misma tecnología y le dieron una vuelta de tuerca espectacular. Entran en escena materiales como el hierro y el bronce. Y aquí pasa algo curioso. La llave ya no es solo una herramienta, de pronto es todo un símbolo de estatus. De hecho, las mujeres de la alta sociedad romana las llevaban colgadas al cuello con muchísimo orgullo. Es en esta época cuando surge una invención romana que es una genialidad: el candado portátil, pequeñito, súper resistente y ya con resortes internos. Estaba diseñado al milímetro para proteger esos cofres de viaje tan importantes, salvaguardando verdaderas fortunas a lo largo de aquellas rutas comerciales que parecían no tener fin. Damos un salto y nos metemos de lleno en la Edad Media. Una época, digamos, bastante más brutal donde el fuego y el yunque son los que mandan. La fragua empieza a convertir todo ese hierro no solo en imponentes muestras de riqueza, sino muchas veces en símbolos de autoridad verdaderamente implacables. Aunque, por otro lado, las cerraduras se convirtieron en auténticas obras de arte durante el Gótico y el Renacimiento. Eran piezas majestuosas, llenas de detalles impresionantes. Hablamos de bocallaves falsas y mecanismos súper ocultos. Todo estaba fríamente calculado para despistar al ladrón más espabilado y proteger tesoros de un valor incalculable. Pero claro, aquí es donde la historia se vuelve un poco más turbia. El dominio del hierro tiene su lado oscuro. Todo ese conocimiento que servía para proteger, de repente se empieza a usar para someter a otros. Y así es como nacen los grilletes medievales, esas cadenas inmensas y, por supuesto, las primeras esposas de hierro macizo. Porque esos grilletes, ya fueran rígidos, de bisagra o de cadena, no se usaban solo para contener a alguien, para nada. Eran auténticos instrumentos de tortura pública, símbolos físicos y helados de esclavitud, herramientas que, lamentablemente, estaban diseñadas para lograr la degradación humana más absoluta e imaginable. Volviendo a un lado un poco más luminoso de la historia, la artesanía de aquel entonces exigía una perfección absoluta. A los aprendices de herreros se les obligaba a forjar lo que llamaban la cerradura de maestría. Eran unas piezas de ingeniería endiablada fabricadas con el único propósito de demostrar que de verdad valían para entrar en aquellos gremios tan exigentes. Para entender esta obsesión por la complejidad, basta con ver un antiguo candado italiano fascinante. Resulta que usar una sola llave no servía absolutamente de nada. Había que usar 4 llaves totalmente distintas. Y no solo eso, había que meterlas en un orden secuencial súper estricto. Era literalmente un rompecabezas de metal complejísimo. Y de ahí aterrizamos de golpe en la revolución industrial. La producción en masa estalla por los aires. El mundo cambia a un ritmo frenético. Y de repente hay una necesidad urgente de conseguir una seguridad que fuera inexpugnable. Esto desató una innovación mecánica rapidísima y totalmente imparable. Lo que vivimos en esa época fue, en el fondo, una auténtica carrera armamentística. A un lado del ring teníamos a inventores brillantes de la talla de Robert Barron o Jeremiah Chop, y al otro lado a ladrones cada vez más astutos y expertos. Era el gato y el ratón. Cada avance increíble de la ingeniería recibía casi de inmediato la respuesta de una nueva táctica criminal.
Pero entonces llega Joseph Bramah y crea algo fuera de serie. Hablamos del año 1784, patenta una cerradura de alta seguridad que era pequeñita pero con un diseño súper intrincado. Y se hizo mundialmente famosa, ¿saben por qué? Pues porque se mantuvo invicta, sin que nadie pudiera forzarla durante casi 70 años seguidos. Una barbaridad. Luego llegaría la revolución definitiva. En 1848, Linus Yale patenta el cilindro moderno. Lo que hizo fue coger aquel antiguo principio egipcio de los pernos de madera y convertirlo en el diseño de la llave plana. Exacto, el mismo mecanismo que hoy todos llevamos metido en nuestros bolsillos. Si nos paramos a pensarlo, el contraste es asombroso. Por un lado teníamos esas cerraduras de hierro, pesadísimas y forjadas a mano a base de golpes. Y por otro, empezamos a ver cilumbros modernos, pulidos a la perfección y producidos a escala industrial. Es la evolución mecánica en su expresión más pura. Avanzamos un poco más hacia los siglos XX y XXI, una época de transformación absolutamente radical. De pronto, la cerradura empieza a perder su forma física, esa llave tradicional de metal comienza a desaparecer. Y así entramos de lleno en un territorio nuevo, el de la electrónica, los lectores biométricos y las famosas tarjetas magnéticas. Y llegamos a la que hoy es la última frontera de la seguridad. Hablo de las cerraduras magnéticas, como el innovador sistema spin-off. En este tipo de mecanismos, el pestillo está completamente oculto, y todo el sistema funciona dependiendo única y exclusivamente de la atracción invisible de los polos magnéticos. Parece ciencia ficción, pero es real. Estos nuevos sistemas tienen una ventaja clarísima. Funcionan de forma completamente silenciosa. Ya no hay roce, ya no hay desgaste mecánico. Al no haber fricción, la cerradura se reduce a algo puramente estético. Un diseño limpio, elegante y que es absolutamente minimalista. La verdad es que el salto tecnológico es sobrecogedor. Hemos pasado del ruido aterrador, metálico y súper pesado de aquellos grilletes medievales a confiar en fuerzas magnéticas, invisibles y que no hacen un solo ruido. Fuerzas que a día de hoy protegen nuestros hogares sin el más mínimo esfuerzo. Aunque, si lo analizamos bien, hay algo que da que pensar. Tras más de 6.000 años de increíbles avances, desde esos primeros pernos de madera en el antiguo Nilo hasta los campos magnéticos de hoy, la función principal sigue intacta. El deseo humano detrás del invento sigue siendo exactamente el mismo. Y es que la cerradura no es más que una simple herramienta. Siempre ha sido la manifestación física de algo mucho más profundo. Es, digamos, esa frontera psicológica que necesitamos trazar para sentirnos seguros. Una línea divisoria infranqueable que separa nuestro mundo de todo lo que ocurre en el exterior. Así que, a medida que nuestras cerraduras se vuelven cada vez más invisibles, más digitales e incluso intangibles, surge una pregunta que merece la pena plantearse. ¿Cuáles son realmente esos nuevos miedos que, en plena era moderna, siguen impulsando nuestro deseo inagotable por tener una seguridad absoluta?